Buenos días, queridos amigos. Nuevamente a la tribu astrológica vamos a ir expresando, comunicando los mensajes que nos manda el cielo y las vivencias en esta tierra. Este tema de hoy, ahora, es el ingreso del Sol en su regencia, en Leo. Por eso le titulo El corazón recuerda su verdadero poder. El corazón, en el cual nos da la vida, es el centro de la vida, representaría la pulsión de vida, en el cual nos mantenemos vivos a partir de esa pulsión. Y como dice el Kybalión a sus leyes, todo lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de abajo es igual a lo de arriba, el Sol representa el corazón desde el punto de vista físico dentro de lo que es la astrología, dentro de lo que es la astrología médica, ¿no? Por lo tanto, cuando el Sol deja de iluminar, el corazón deja de latir y entramos en una dimensión que no es, digamos, de esta dimensión, sino entramos a lo que sabemos en el espacio, que yo en algún punto lo he comentado desde algún lugar. Cuando dejamos el cuerpo, el corazón, este corazón, deja la vida y nos integramos al corazón universal, que representaría el yo, o el Cristo interno, digamos así, donde no existe el tiempo, sino la eternidad. Y vamos a hacer una analogía con respecto a esta entrada del Sol en Leo. Obviamente cuando deja de latir nuestro corazón personal o físico, entramos en el corazón universal, o sea, en el centro del universo que somos nosotros mismos. Hagamos una meditación sobre lo que representa el centro. El centro es todo. Si estamos dentro de un infinito, el centro del universo somos nosotros, no importa dónde estemos, porque siempre vamos a estar en el centro del infinito. Por lo tanto, integrar la conciencia es integrar, digamos, el concepto, integrar conscientemente que somos sol dentro de nosotros mismos, somos luz dentro de nosotros mismos. Y esto representaría esta entrada del Sol en Leo con el contacto con nuestro Cristo interior, o sea, con esa llegada del Cristo, ¿no? Esa famosa llegada del Cristo, la resurrección, digamos, de nuestra conciencia a través de este ingreso del Sol en Leo, el Cristo Rey, que representaría de alguna manera la energía de Leo. No es casual también esta entrada, este Sol con el Papa, que se llama León XIV, o que se ha llamado León XIV, o se llama, tampoco es casual eso, producto de que es tiempo para la humanidad en el cual cada uno encuentre su propio Cristo interior, y que representa esta entrada del Sol en Leo con la oposición que se da con Plutón, que se da prácticamente cada 200 y pico de años. La última vez fue en la Revolución Francesa, digamos así. Nos estimula de alguna manera que colectivamente nos reencontremos con nuestra propia identidad. Y empecemos a recordar, por eso el título del corazón recuerda su poder, el poder que hay dentro de nosotros, conectándonos con lo eterno siendo, conectándonos con nuestro sol, con nuestra luz interior. Esto nos lleva a reflexionar con este sol en Leo, que también simultáneamente está la luna en el momento que el sol, el 20 de este mes de julio, entra en Leo, en Cáncer. Y es el otro luminar que está también en su regencia. ¿Qué quiere decir los luminarios? Los luminarios es el alma y el espíritu. El alma es la luna, habíamos hablado la última vez, con respecto a los recuerdos, a las memorias que traemos anímicas, a la historia familiar, y el sol es el espíritu, o sea, el ser. Para llegar al sol hay que trascender la luna, vale decir, trascender todo aquello que nos regresiona o que nos quedó grabado como memoria ancestral. Parte del esfuerzo es iluminar. Es el lado oscuro de la luna que no vemos desde la Tierra, ¿no es cierto? Que es el alma. Por lo tanto, este sol y esta luna que no retrogradan en su movimiento, y ahí vamos a meditar sobre esto. ¿Por qué no tiene un proceso de retrogradación ni el sol ni la luna, o sea, el alma y el espíritu? Porque son en sí mismos.
no tienen que ver con la mente, tienen que ver con la esencia. Todos los demás planetas que están ligados con nuestras actitudes mentales, o sea, nuestra forma de conceptualizar la vida, etcétera, en su momento tienen un proceso de retrogradación. ¿Qué quiere decir esto de retrogradación? Tienen un proceso de rever, reencontrarse a sí mismo en base al signo en el cual estos planetas se retrogradan. Pero resulta que el Sol y la Luna, alma y espíritu, no retrogradan en su movimiento. Cosa que hay que pensarlo, ¿no? Hay que sentirlo. ¿Por qué la Luna y el Sol, y que en este instante ya sea la Luna y el Sol están en su regencia? Justamente es un momento muy especial para cada uno de nosotros y aquellos que nos interesamos en saber un poquito más o interesarnos un poquito más de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, cuál es el fin de la vida, ¿no? En el sentido de integrar la conciencia y que de alguna manera estos temas metafísicos, astrológicos, desde el punto de vista que lo abordamos, nos da cierta respuesta desde el punto de vista simbólico. Por eso la Luna en Cáncer y el Sol en Leo, los dos luminarios puestos en su regencia, están cómodos dentro de lo que representa la conciencia, dentro de lo que se representa la vida. Convengamos que son, digamos, arquetipos que nos organizan en el mundo desde el punto de vista inconsciente. Pero en realidad, si nosotros nos ubicamos en el Sol, nuestro punto de apoyo psíquico, si nos ubicamos en el Sol, no existen los signos, no existen las retrogradaciones, no existen los aspectos mentales o planetarios. Pero como estamos ubicados en la Tierra, vale decir, desde un punto de vista llamado geocéntrico, o sea, geo, tierra, tierras, centro del sistema para nosotros, nos parece que en algún momento, digamos, de esos movimientos planetarios, esos planetas a veces van retrogradando. Pero son apariencias, son situaciones, digamos, no reales, sino son ilusiones. Por eso se dice que esta vida en la cual mantenemos en la Tierra son ilusiones o son situaciones de sueños, pero que no es la realidad de nuestro ser. Cuando integremos justamente la conciencia y lleguemos al punto de apoyo psíquico que representa el Sol, o sea, el heliocentrismo, no el geocentrismo, sino el heliocentrismo, ahí estamos en la luz, o sea, estamos en nuestro yo superior, en el recuerdo del poder, que justamente es ese título, el corazón recuerda su poder, que es el poder de crear, es el poder de ser centro y entrar en lo que se llama el verdadero contacto trascendente de la palabra sol-edad, o sea, la edad del sol, la edad de la luz. Pero a veces creemos ilusoriamente que la soledad es mala, porque lo vemos desde un punto de vista personal. Quizás a veces estamos solos, pero el tema es no sentirnos solos. Cuando justamente encontramos ese punto de encuentro, ese centro en el cual estoy bien conmigo mismo, en el sentido no estoy solo, sino estoy con el universo, que es estar solo, entre comillas, desde ahí yo puedo iluminar, desde ahí yo puedo integrar la conciencia y sacar ese Cristo poderoso que hay dentro de uno, ese sol, ese rey, ese león, que representa ese sol en Leo. Por eso, no casualmente, volviendo al tema digamos, de la cabeza de la iglesia, de alguna manera, que es arquetípica, se llama Leo, se llama León. Producto de que esta entrada, ese sol, coincide con la luna también en Cáncer. Los dos planetas o los dos luminarios en su regencia, vale decir, la toma de conciencia del alma, de la luna, que representa el pasado, y la toma de conciencia del sol, en Leo, que es el presente y es el yo luminoso, es el yo, digamos, que nos proyecta hacia la vida, hacia el futuro, hacia el centro de la conciencia, el centro crístico. El punto es que decía que no casualmente tampoco ese sol está en oposición, o sea, está enfrente de Plutón. Y el sol ilumina, si bien astronómicamente el sol, la luz del sol no llega
a la órbita de Plutón, porque es el planeta más alejado, por lo menos por ahora, conscientemente, no llega a la energía de Plutón, pero que de alguna manera el esfuerzo que tenemos que en algún punto comprender o la transformación que estamos pasando cada uno de nosotros desde lo individual, desde lo personal, desde lo colectivo, es poder transmutar, es poder llegar a tener la luz de lo más oscuro de nuestro ser. Vale decir, Plutón en Acuario, que representa, ya vamos a hablar un poquito de Ganímedes, un poquito sobre el tema, digamos, de la posibilidad de intervincularnos con los dioses, con el cielo, con las ideas principio, pero poder de alguna manera llegar a iluminar ese lado oscuro. Plutón está en Acuario, no se va más de Acuario, que es un signo de aire, es un signo positivo, y representa de alguna manera nuestra conciencia, nuestra posibilidad de que a través del aire podamos ver todo, todo nítido, todo como es. Y justamente este sol que ilumina en Leo, empieza a iluminar, aparte, digamos, de que Plutón, que es nuestro lado más oscuro y más primario, más primitivo, más instintivo, pero que guardamos los miedos y las inseguridades para poder iluminar, esa oposición nos trae también la posibilidad de iluminar nuestra parte más oscura, nuestra conciencia. Por eso es súper trascendente este movimiento del Sol con la Luna en Cáncer, Sol en Leo, en oposición a Plutón. Porque nos da la posibilidad de transmutar, la posibilidad de ver nuestros miedos, iluminarlos y comprender que los miedos o las inseguridades no son otra cosa que imágenes, que no son reales, producto de que estamos en un proceso geocéntrico en el cual todo lo vemos como aparente, no real. Y por otro lado también Mercurio, que es el planeta que está más cercano al Sol, en la mitología Mercurio llevaba y traía información de Apolo, vale decir, del Sol. Y esa información, que era Mercurio, se inmiscuía en los mortales, llevaba y traía la información del Sol, de la conciencia. Resulta que Mercurio en este instante está en el mismo signo, en Leo, pero retrógrado, o sea, está para adentro. Eso está indicando que en algún punto la información hay que buscarlo dentro de uno mismo. No hay una información externa que nos dé la posibilidad de comprender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo. Lo tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. Porque Mercurio, al estar retrógrado, se va acercando cada vez más al Sol, pero dentro de nuestro mundo interno. Fíjense en que el Sol está a 0 grados, porque justamente es la entrada del Sol en Leo, en la constelación, y Mercurio está a 14 grados en el momento que entra el Sol, la conciencia. Por lo tanto, va buscando a ese Sol, va buscando ese Mercurio, esa información la busca dentro de sí misma, se acerca a Apolo, se acerca a la conciencia, ¿sí? Por lo tanto, es un momento recontra trascendente como para poder meditar dentro de nosotros mismos y encontrar nuestra sombra, nuestras luces y poder proyectarlas. Por eso, desde el punto de vista, digamos, colectivo, esta oposición del Sol, que es el poder a nivel de astrología mundana con Plutón, bueno, vamos a percibir que los poderes aparentes que podemos llegar a ver colectivamente o planetariamente empiezan a modificarse en su estructura. Aquel que se creía poderoso desde lo individual, desde lo personal, bueno, se transforma en algo que no es individual, no es de poder, digamos, eh, individual justamente, sino es un poder colectivo. O sea, muchos poderes caen, muchas situaciones que creíamos que eran, digamos, individualistas o eran políticamente, económica y financieramente poderosos, caen todas, producto de que simboliza de alguna manera que el verdadero poder no está en lo que proyectamos afuera, sino dentro de nuestro mundo interno, producto de que ese Mercurio, que es el que trae y lleva la información, está para adentro, es decir, está buscándose a sí mismo. Por eso el verdadero poder no está afuera, y nos empezamos a comprender a partir de esta entrada del Sol, que está inclusive en buen aspecto a Saturno y a Neptuno, dándole forma a algo interno y dándole forma a la vida que hay dentro de nosotros, comprendemos que no tenemos que hacer mucho esfuerzo para el éxito, para
llegar al exterior, para llegar a conectarnos con la alegría de vivir y con el corazón latiente, lleno de vida y lleno de luz, que no necesitamos mucho ni hacer mucho esfuerzo, sino ya ese Cristo interior, ese león que hay dentro de nosotros se manifiesta a través de la nobleza, a través del dar. El sol da, no recibe. La pulsión solar es justamente esa energía sanguínea, esa sangre crística, ese cuerpo de Cristo que comemos. O sea que Leo, ese sol, al dar es como que se inmola a través del otro. Por eso muchas veces podemos llegar a tener una mala concepción de lo que es la energía de Leo. Dice, sí, el narcisismo, la auto... No, representa, obviamente que sí, que es así, desde lo individual, pero representa justamente la posibilidad de la nobleza de poder ser devorado por el otro, vale decir, dar la vida. El sol es la vida, dar la vida y la sangre y el cuerpo. De ese Cristo Rey, de ese león que habita dentro de nosotros mismos, ¿sí? Por eso es la primera entrada, ese sol en Leo, con el Papa, que yo lo relaciono con el sol, con Leo, en oposición ahí a Plutón, con la luna en Cáncer. Es la primera vez que se da eso, y es la primera vez, digamos así, habría que buscar en el historial de la entrada del sol en Leo, cuando también la luna, el otro luminar, estuvo también en su regencia, vale decir en Cáncer, los dos elementos contenedores en sus signos. Júpiter, que representa de alguna manera aquel que en la mitología se hace dueño del cielo, producto de que vence al tiempo, a su propio padre, porque no fue tragado, no fue devorado por su padre, él creyendo que lo había devorado, creció y lo llevó justamente al Olimpo, o sea, se quedó dueño del Olimpo, dueño del cielo. Júpiter, que fue de alguna manera criado por la cabra de Capricornio, esa cabra que lo crió en una cueva, y cuando se hizo grande Júpiter, bueno, jugando con esa cabra le rompió un cuerno. Más adelante, Júpiter quedó de alguna manera, digamos, con la conciencia intranquila de haberle cortado, de haberle roto el cuerno por jugar con la cabra que lo había criado, le había dado la leche, digamos así, lo había educado, le regaló, ¿no es cierto?, ese cuerno llamado el cuerno de la abundancia. Vale decir, es como que ese cuerno, ese dolor, eso que sacó, digamos, a través de esa madre que lo crió, de esa cabra que lo crió. Fíjense que es una cabra, o sea, es muy místico, es muy onírico todo esto, ¿no? Los signos son oníricos, tienen mucho que ver con el inconsciente. Bueno, le regala de alguna manera el cuerno de la abundancia, o sea, la abundancia de Capricornio, la abundancia de la posibilidad de que a través del esfuerzo y de algún dolor podamos llegar a tenerlo todo, ¿sí? Y esa abundancia, esa energía del Capricornio, del cuerno de la abundancia, de la cabra, es Saturno, que está en un aspecto de trígono armónico con el Sol, vale decir, Saturno en Aries, en un grado, y el Sol en Leo a casi un grado, 0 grado, vale decir, que hay como una concientización de la abundancia que habita dentro de nosotros a través de esa actitud leonina, de esa actitud, digamos, de dar vida a partir de la nobleza que podamos tener y del poder interno de esa luz que habita dentro de nosotros con este ingreso de ese sol. Por otro lado, también tenemos que Venus, que representaría, digamos, la estética, representaría el vínculo, en ese momento está en Géminis, vale decir, está en el signo de Mercurio, está en el signo en el cual, como habíamos dicho hace un ratito, Mercurio, como está muy cerquita de ese Sol, de ese Apolo, también lleva toda la información interna dentro de lo que es nuestra vida afectiva. Hay toda una información que ese Mercurio va llevando a Apolo, diciendo cómo me tengo que interrelacionar, cuál es el vínculo que yo tengo que hacer con el otro y por el otro. Ese Venus, que está también en cuadratura, o sea, en tensión con los ejes de los nodos, el eje Virgo-Piscis, y cuando un planeta está en cuadrado o en tensión con el eje nodal, habla de un proceso a trabajar.
Es decir, que ese Venus, que a nivel colectivo tiene que ver con las relaciones interpersonales, encuadrado, o sea, en tensión, en una encrucijada con el eje nodal, que es Virgo-Piscis, habla de una limpieza de relación. En general, el Venus encuadrado al eje nodal, los ejes nodales en el eje Virgo-Piscis, que es el eje de la limpieza y del servicio, y en el eje kármico, llamado eje justamente, digamos, de la conciencia humana y la salud, habla justamente de cómo limpiarnos, cómo reordenarnos dentro de lo que es nuestra vida personal, nuestra vida afectiva y nuestra vida colectiva. Pero también ese Venus tiene una cuadratura a Marte, que habla, para colmo en Virgo, que habla también de cómo limpiamos, cómo ordenamos el hacer por el otro. Cómo podemos ser prolijos en la medida que damos y recibimos. Ahí justamente está el eje de relación Marte-Venus, Aries-Libra. Cómo limpiamos nuestras relaciones. Muchas relaciones tóxicas, y quizás manteníamos hasta ahora, empiezan a limpiarse, a ordenarse. Por ese Marte cuadrado a Venus en los ejes mutables, Marte en Virgo la limpieza, Venus en Géminis la mente. Por lo tanto hay toda una limpieza, todo un ordenamiento de relaciones que vamos a tener con esta entrada del Sol en el Cristo interior. Yo digo que Leo, el Sol es el Cristo interior, el Rey Sol, el Rey León, digamos así. Pero quería un poco informarles esto porque me llama la atención la sincronicidad que hay en el cielo en estos momentos tan importantes para tomar decisiones en la vida, si seguir, digamos, en nuestra vida personal, egoísta y muchas veces, digamos, ilusoria de lo que es el planetarismo, o llegar a conectarnos con nuestro ser superior, que somos nosotros mismos, que es el Padre y el Hijo, y el Hijo que es el Padre y el Padre que es el Hijo. Yo y el Padre somos uno. En definitiva, somos hijos de Dios, vale decir, somos pequeños dioses que creamos nuestras circunstancias. El solo hecho de pensar, estamos creando, de imaginar, estamos creando. Y antes de que me olvide, hablando de este Júpiter y de este Acuario, vamos a hablar justamente de Ganímedes, ¿no? Que es la luna más grande que tiene Júpiter dentro de su órbita. Ganímedes en el mito tenía que ver justamente con un príncipe troyano, ¿sí? Que era muy bello y que justamente Júpiter se había enamorado de Ganímedes, de esa luna, ¿no? Que orbita alrededor de ese gran volumen que es Júpiter. Por lo tanto, le da el puesto de ser copero de los dioses y de llevar y traer información. Por eso, de los dioses, de Acuario, que es el cielo, que representa de alguna manera el principado de la perfección, ese Ganímedes representa la eterna juventud y representa la eterna, digamos, belleza. Por eso Acuario, y esta era de Acuario, este plano de Acuario, muchas veces sentimos que el tiempo no nos pasa. Si bien nos pasa, pero queremos ser jóvenes. O hay técnicas para poder, digamos, limitar el tiempo de edad. Va a decir, hay la ciencia misma, o vamos a observar durante estos años, esta era que recién empieza, cómo se alarga la vida física, pero eso es maravilloso, estar bien, y poder alargar la vida física a través de la tecnología, a través de la ciencia. Pero no caigamos en el narcisismo de no aceptar nuestro proceso de envejecimiento físico. Es uno de los grandes temas que vamos a tener que enfrentar con esta pulsión de esta oposición Plutón-Sol que se da ahora, este Plutón en Acuario, que de alguna manera frenar el tiempo. Y el tiempo no lo podemos frenar, porque frenar el tiempo es un proceso narcisístico, ahí sí, que nos lleva a la muerte y no a la vida, como Narciso, que al verse tan bello, y al sentirse tan bello, se quería tanto a sí mismo, que cuando se vio reflejado en el agua, se quiso tanto que se ahogó, vale decir, los procesos a enfrentar de esta era de Acuario, de este tránsito de Plutón en Acuario, también tiene que ver con la trascendencia de nuestro proceso narcisístico, vale decir, con la posibilidad de sentirnos bien en el envejecimiento, en el proceso que en algún momento tenemos que dejar este cuerpo y no mantener
artificialmente algo que tiene que perecer para poder llegar a regenerar la vida. Pero lo esencial justamente de este tránsito del Sol en Leo es que eternamente somos yo, eternamente somos yo, eterno, ahora y siempre, y eternamente. Ese es el narcisismo trascendente. Pero si no lo entendemos desde ese lugar, vamos a querer ser bellos físicamente para el otro eternamente, y eso nos lleva a la muerte y no a la vida, ¿sí? Nos lleva al proceso, digamos, narcisístico destructivo, no constructivo, ¿está? Eso es muy importante verlo inclusive en el proceso de Ganímedes, o sea, en la luna que es la más grande que orbita alrededor de Júpiter, el dios que queda, digamos, como dueño del cielo una vez vencido justamente a su padre Saturno. Bueno, quería informarles esto, queridos amigos, porque detrás de todo lo que representa la astrología desde el punto de vista de conocernos a nosotros mismos, dentro de una interpretación astrológica que va un poquito más allá de lo personal, eso por lo menos es mi intención, de meditar dónde estamos, cómo estamos, de dónde venimos y cuál es el fin, justamente este proceso eterno que estamos transitando en este cuerpo que es perecedero y que gracias a Dios que es perecedero, pues si no sería muy aburrido seguir eternamente en esto, en esta historia conocida. Siempre hay historias por conocer, hasta integrar la vida, hasta integrar la conciencia que representa ese Cristo que habita dentro nuestro y que es el Sol, que se pone en el medio del zodíaco y que ya son de todos los signos. Fíjense en que el zodíaco tiene 12 signos, que representan a los 12 apóstoles, que representa los 12 meses del año, y que representa el sol interior que es el Cristo, el número 13, que está en el medio de esa cena, de esa, digamos así, de esa última cena, ¿no? Que representa en el medio el Cristo, que es cuando llegamos a la conciencia crística y que ya no participamos de esos 12 apóstoles o de esos 12 trabajos, digamos, heráclicos de Hércules, sino que ya dejamos de trabajar para encontrarnos con nosotros mismos, vale decir, con ese sol en Leo, que se transforma en el centro de nuestra vida, en el cual es el Cristo interior, vale decir, la última cena. Si ustedes observan, en la mesa el Cristo está en el medio y los discípulos están en los costados. Es decir, cuando centramos nuestra conciencia, iluminamos luz y no participamos del zodíaco, o sea, de la rueda de animales, la rueda en el cual nos aleja de nuestra conciencia, de nuestro ser, de nuestro Cristo interior. Bueno, queridos amigos, es esto lo que le quería transmitir con esta entrada a este sol, de esta luz, de esta conciencia en Leo. Espero haber sido claro, por lo menos en mi intención, poder llegar a expresar todo lo que siento que es la materia astrológica, que va más allá de un horóscopo, ¿no? Ustedes lo pueden percibir. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Dulce, astrólogo transpersonal. Aquel que quiera conectarse conmigo me puede mandar, digamos, mensajes, conectarse. Estoy para eso. Y estimularme también en preguntas que pueda llegar a transmitirle a través de estos encuentros pequeños que tenemos. Les deseo lo mejor y feliz regreso al sol, al poder interior. Muchas gracias.